compañeros. Listo. Muchas gracias, maestro Alexander. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión, ¿no? Del apartado de nuestro diplomado en control constitucional y convencional, en el que hemos estado platicando sobre los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, la primera sesión, ¿no? Platicamos sobre la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Vimos que este documento en particular ha sido uno de los instrumentos que ha guiado, ¿no? De alguna manera el actuar de la Corte Regional, ¿no? La Corte Interamericana, pero por otro lado también ha sido un documento que ha empezado a surgir mucho en las sentencias electorales, ¿no? En el caso mexicano, y por lo tanto ese fue el motivo por el cual yo empecé a analizar este tema con este documento, ¿no? Por la relevancia que está cobrando en la impartición de justicia. Bueno, ahora, cuando hablamos propiamente del sistema interamericano, pues no hay un documento más ad hoc que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Este documento que propiamente es el que integra, ¿no? El sistema de protección regional y que pues tiene ciertos preceptos que nos adentran al tema de los derechos políticos. Bueno, miren, el artículo primero de esta convención, pues nos dice que los estados, fíjense, se comprometen a respetar los derechos reconocidos y a garantizar a toda persona, es decir, a todo ser humano, ¿no? Que esté sujeta a la jurisdicción, ¿no? Aquí empieza, si lo identifican o si le ponen, digamos, mucha atención a las palabras, ¿no? A las diferencias en la técnica de redacción de los instrumentos, ¿no? Pues van a ver aquí, pues, dos temáticas, ¿no? Por un lado, un compromiso del Estado, ¿no? Es decir, hay una expectativa de los estados de la región respecto de los compromisos que adquiere un determinado estado, ¿no? Al momento de firmar esta convención. Y fíjense, y esto dice, aplica a todas las personas que estén sujetas a la jurisdicción, ¿no? Bueno, aquí, de alguna manera, fíjense, ya no está planteada a través de esta dualidad, ¿no? Entre derechos y obligaciones, ¿no? Porque aquí vamos a ver que hay un cambio en la Convención Americana. Fíjense, este cambio lo vemos en el artículo 23. Aquí nos dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Fíjense, por un lado, ¿no? Estábamos muy acostumbrados al concepto de obligación, ¿no? El Estado tiene la obligación, los ciudadanos tienen la obligación, ¿no? Y de alguna forma, una obligación, pues tiene, digamos, la referencia a que si no se cumple, pues debe de haber una sanción, ¿no? O debe de haber una consecuencia jurídica. Bueno, aquí en el sistema interamericano aparece el concepto de oportunidad. Y aquí vamos a ver que este concepto, más que, digámoslo así, como ver el producto final, ¿no? Lo que le interesa a la Convención Americana es este proceso, ¿no? De apertura política en un estado para poder implementar ciertos derechos, ¿no? Entonces, creo que aquí está un cambio interesante, ¿no? El del ver derechos y obligaciones por un cambio hacia derechos y oportunidades, ¿no? Bueno, aquí fíjense, este mismo artículo 23 nos dice derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos. Y aquí, fíjense, empieza pues un poquito a prever
ciertas modalidades de participación, ¿no? La participación directa o por medio de representantes libremente elegidos. Y fíjense, pues aquí viene esta dualidad, ¿no? En la que México, pues digamos, hasta muy recientes tiempos, ¿no? Hemos estado incursionando en esta primera parte que es la democracia directa, ¿no? En tratar de incluir, ¿no? En nuestra democracia, pues procesos de plebiscito, procesos de consulta, procesos de revocación, ¿no? Fíjense, y fíjense por qué la relevancia de hablar de oportunidades. Fíjense, si lo hubiéramos visto como una obligación, ¿no? El que el Estado mexicano creara figuras de democracia directa, podríamos decir que en términos legales, ¿no? Estaban creadas las condiciones, se había cumplido la obligación. Ahí teníamos la ley de consulta popular, ¿no? Teníamos los procedimientos que tenían que seguir las autoridades electorales, pero, fíjense, no había sucedido un proceso de revocación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no? ¿Por qué si ya estaba desde hace muchos años el proceso de revocación, por qué no habíamos vivido un proceso, ¿no? Porque fíjense, muchas veces las leyes están, digámoslo así, reguladas o diseñadas con tal dificultad, ¿no? Que prácticamente es imposible llevar a cabo un proceso de participación ciudadana, ¿no? Fíjense, en el caso de la consulta popular, se habían presentado muchas iniciativas para llevar a cabo consultas populares, ¿no? Algunos, por ejemplo, planteaban preguntas sobre el salario, ¿no? Preguntas sobre el uso del ejército, ¿no? Para cuestiones de seguridad pública. Por ejemplo, el costo de la gasolina, ¿no? Eran temas que por ahí habían tratado de entrar a temas de consulta popular, ¿no? Pero cuando se interpretaba la pregunta, cuando se analizaba la temática sobre las cuales se estaba planteando este ejercicio, pues finalmente se decía, es un tema pues que compete al Estado, no puede ser sometido a la consulta de los ciudadanos, ¿no? Y al final, pues había ahí, pues esta imposibilidad, ¿no? De poder participar en estos ejercicios. Bueno, ahí está un ejemplo. Otro ejemplo. Fíjense, aquí en la Ciudad de México hay una ley de participación ciudadana, ¿no? Que está dirigida a analizar el tema, por ejemplo, del presupuesto participativo. Esta figura del presupuesto participativo está diseñada, ¿no? Para realizar una consulta a los habitantes de la Ciudad de México para que, pues por un lado, exista una propuesta de proyectos, ¿no? Que pudieran ser atendidos con el presupuesto público de la Ciudad de México. Y por otro lado, está, digámoslo así, un fenómeno de votación en el que una vez que ya están planteados los proyectos, los ciudadanos dicen, yo daría mi voto por este proyecto en particular, ¿no? Bueno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues es el que se encarga de realizar esta convocatoria, recibir los proyectos, ¿no? Preparar la jornada electoral y finalmente, pues contar los votos a favor de los proyectos participativos y finalmente, pues dar el resultado, ¿no? Bueno, hasta ahí todo parece pues muy apegado a los principios democráticos, ¿no? Una apertura política, si lo quieren ver así, ¿no? Hacia saber qué quiere el ciudadano de la Ciudad de México. Bueno, ahora, el tema se complejiza un poquito, por ejemplo, cuando empezamos a ver que en la Ciudad de México
hay ciertas poblaciones que habitan en barrios originarios. Y aquí tal vez pues, podríamos decir, oye, pero pues, ¿qué importa si vive en un barrio originario, en una colonia fifí o en fin, ¿no? Cualquier tipo de población. Podríamos pensar, pues, todos somos iguales en la Ciudad de México y todos debemos de ser consultados. Bueno, el tema es que, fíjense lo que sucedió. Los barrios originarios generalmente participan a través de pues asambleas colectivas, ¿no? Asambleas que a partir de sus propias instituciones, ¿no? Los comités de barrios originarios. Y fíjense, hubo una modificación a la ley, a esta ley, que de una reforma borró la participación de los comités de barrios originarios, ¿no? Entonces, la única forma para poder participar en estas consultas, pues eran los comités ciudadanos, ¿no? Que existían o que iban a funcionar en todas las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Y fíjense, el tema fue que los representantes de barrios originarios pues dijeron, a ver, espérame tantito, nos vas a meter a una consulta que de alguna forma elimina nuestras instituciones, desconoce nuestros sistemas normativos internos y nos impone una forma de participar que no corresponde a nuestros usos y costumbres, ¿no? Y entonces, fíjense, pues algo que pasó en este periodo donde se vivió el cambio de la reforma, pues fue una sentencia que prácticamente decía que el día de la consulta, ¿no? Esta se iba a suspender en los barrios originarios, ¿no? Y en todos los demás territorios se iba a llevar a cabo la consulta y los barrios originarios tendrían que sesionar, digamos, de acuerdo a sus sistemas normativos internos y después remitir los resultados de su votación, ¿no? Al Instituto de la Ciudad de México. O sea, vean cómo, pues muchas veces se puede organizar, homogeneizar un proceso, ¿no? Que está desconociendo ciertas particularidades de la población, ¿no? Y entonces, al eliminar estos elementos o al desconocer estos elementos, pues prácticamente lo que estábamos haciendo era eliminar la posibilidad de que pudieran participar en los asuntos públicos estos barrios originarios, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen un ejemplo. Ahora, el artículo 23, ¿no? Nos dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Dice, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Ahí no tenemos problema, ¿no? El segundo derecho y oportunidad de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y fíjense, aquí viene un tema bastante interesante. Dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, ¿no? Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Si ustedes se fijan, básicamente todas estas razones podrían llevarnos al tema de las acciones afirmativas, ¿no? A ver, cuestión de nacionalidad, ¿no? El tema de los residentes en el extranjero.
El tema de la edad, ¿no? Adultos mayores, jóvenes. El tema del idioma, ¿no? Por ejemplo, pueblos indígenas, pueblos afromexicanos. La condena por juez competente, ¿no? Pues este fenómeno que se ha empezado a implementar en algunos procesos intermedios, ¿no? Incluso en algunos locales donde se ha tratado de que las personas que están privadas, pero que no han recibido una condena, pues puedan ejercer sus derechos desde los lugares donde están concentrados, ¿no? Y fíjense, este tema de las personas que no han recibido una condena, ¿no? Pues de alguna forma fue un tema que se podría haber cuestionado desde un ámbito moral, un ámbito ético, ¿no? O sea, a ver, pues generalmente pensamos, ¿no? En el modo honesto de vivir, en tener pues una vida, digámoslo así, digna, ¿no? Pues apegada, ¿no? A cuestiones éticas, ¿no? Y tal vez diríamos, oye, pues es que estas personas que están, ¿no? Privadas de su libertad, pues tal vez cometieron algo, ¿no? Cometieron un acto indebido, ¿no? ¿Por qué abrirles pues la puerta a estas personas? Pero fíjense, o sea, desde aquí ya está planteado, ¿no? La posibilidad de poder reglamentar. Y fíjense, aquí reglamentar lo resalté, ¿no? Porque algo que está muy marcado en el ámbito interamericano de derechos humanos es una regla que nos dice que los derechos político-electorales no son absolutos, ¿no? Es más, las sentencias de la Corte de alguna forma han dado pie a algunos criterios, ¿no? Para decir en qué casos, por ejemplo, se pueden limitar los derechos políticos, los derechos políticos en general, ¿no? Pero bueno, aparte de la limitación, pues está la cuestión de la reglamentación, ¿no? El poder establecer reglas para este tema. Fíjense, aquí me llama mucho la atención este tema de la reglamentación, porque, fíjense, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el artículo segundo constitucional mexicano, pueblos indígenas, cuando se hace la reforma en 2001, el legislador no previó la creación de una ley reglamentaria de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O sea, no hay una ley reglamentaria del artículo segundo constitucional, ¿no? ¿Qué hizo el legislador? Dijo, este artículo se precisará y se definirá en las entidades federativas a partir de sus poderes locales, ¿no? Y entonces, fíjense, pues abrimos la puerta para una variedad de sistemas normativos y un sistema muy desigual en la regulación de este tema, ¿no? Bueno, así, y fíjense, así ha permanecido desde 2001 hasta 2023. Y fíjense, aquí no sé no sé qué opinión tengan, pero ahorita me gustaría escuchar, ¿no? Fíjense, en la reforma que estaba planteada en 2023, la que se publicó a principios de año, venía, por ejemplo, una reforma al artículo 11, al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y fíjense, en ese artículo se preveía que la posibilidad de implementar acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas. El tema estaba en que esas acciones afirmativas iban a ser reglamentadas desde el poder legislativo, ¿no? Y fíjense, en ese sentido, ¿no? Como ha venido operando, es que el Instituto Nacional Electoral, pues es quien, a través de la emisión de lineamientos para acciones afirmativas,
pues nos va dando las pautas, ¿no? De cómo se van a participar en los diferentes grupos vulnerables. Si el instituto realiza un mal lineamiento o algún criterio que, por ejemplo, no esté apegado a los nuevos contextos, pues existe la posibilidad de regularlos o de revisarlos, digámoslo así, desde el Tribunal Electoral, ¿no? Y ha funcionado de esa manera. El INE emite lineamientos y el tribunal emite sentencias que recomponen o reestructuran algunos aspectos de estos lineamientos, ¿no? Ahora, si lo pasábamos, si hubiera procedido la reforma y si hubieran dejado la existencia de una ley reglamentaria de acciones afirmativas que emitiera el Poder Legislativo, pues iba a cambiar nuestro diseño, ¿no? Iba a cambiar este diseño de reglamentar estos derechos. Y eso nos hubiera llevado a otra dinámica, pues tal vez más enfocada al ámbito de la Suprema Corte, ¿no? Es decir, el Poder Legislativo hubiera emitido leyes reglamentarias, ¿no? Y esas leyes reglamentarias después tendrían que haber ido a la Corte, ¿no? Para revisar su constitucionalidad y su convencionalidad. ¿No? Pero vean cómo de una reforma que era muy pequeña, o sea, en comparación con todo el cambio que había en esa iniciativa y en esa reforma, pues el tema parecía muy insignificante, ¿no? El poner en un articulito ahí 2 párrafos, ¿no? Reglamentar las acciones afirmativas desde el Poder Legislativo, ¿no? Era un cambio bastante fuerte. Bueno, y fíjense, este tema de los derechos políticos tiene un efecto, digámoslo así, visual, ¿no? Si lo vemos en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, el derecho del voto activo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una imagen mundial de 2020 respecto de la mayoría de edad, ¿no? Si ustedes se fijan, pues casi la gran mayoría del planeta pues tiene la edad de los 18 años, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en Centroamérica, que tiene la edad de 21 años, tiene en el norte del país, hay algunos estados de Norteamérica que prevén una edad mayor a los 18 años, ¿no? Y bueno, esto en el continente americano, ¿no? Si se fijan en la parte africana, ¿no? Pues también hay una edad más alta para votar, ¿no? Una edad más chica, por ejemplo, en el continente asiático, ¿no? Mucho más baja, ¿no? Esto, por ejemplo, pues creo que tiene que ver mucho con las dinámicas sociales que hay, ¿no? En las sociedades. Pero bueno, ahí creo que la gran mayoría de la región americana y en general del mundo, pues comparte el criterio de los 18 años para poder votar. Ahora, fíjense, a partir de qué edad se puede votar en el mundo, ¿no? Es algo más específico. Por ejemplo, en América, en la parte sureste, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países que pueden votar a partir de los 16 años, pero la gran mayoría, ¿no? Fíjense, 204 países prevén la edad de votación, es decir, la mayoría de edad es equiparable a la edad para poder ejercer sus derechos político-electorales. Bueno, ahora, ¿esto qué nos quiere decir? ¿No? Pues que el derecho de votar, tanto activo como pasivo, es susceptible de limitación, ¿no? Puede ser, es un criterio que queda
a cargo del Estado que vaya a regularlo, ¿no? Es decir, aquí podríamos, no sé, tal vez empezar a ver, por ejemplo, un contexto en que los jóvenes se despreocupan de la vida pública, ¿no? Que tienen ciertos, pues un contexto de inmadurez política, ¿no? En la juventud, ¿no? Que no hay condiciones para poder ejercer derechos, tal vez ya no desde los 18 años, que nos requieran incrementar la edad para poder votar, ¿no? Podría ser un tema que en algún momento se plantee en nuestro país. A ver, aquí perdón, hay dos participaciones. Dice Eric, los residentes en el extranjero y también los extranjeros residentes en México. Recién se graduó de abogado una persona migrante haitiana en México tras 5 años acá. Por lo menos su derecho a la educación ya lo conquistó. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, aquí en la escuela judicial también hemos tenido pues ya algunos registros, ¿no? De personas que reside, que digamos que tienen otra nacionalidad, ¿no? Incluso recientemente hubo por ahí un programa, ¿no? En el que se conectaron de varios países. Sí, Eric, adelante. Gracias, doctor. Sí, el tema no es tanto el hecho de que sea extranjero. Ha habido históricamente en México muchos estudiantes extranjeros que vienen, pues obviamente por la calidad de nuestros sistemas educativos, de nuestras instituciones educativas, y sin duda la EGE, pues desde luego lo tiene. A lo que voy es que, por lo que escuché, esta persona no venía a estudiar, o sea, estaba en tránsito en su camino migrante a Estados Unidos, no pudo pasar, llevaba ya mucho tiempo en la frontera y dijo, pues, ¿qué hago? ¿No? No tengo ya otra forma de llegar a donde era mi meta, que era Estados Unidos, y entró a estudiar a la universidad. Tuvo entrada, tuvo acceso, no conozco más a fondo el tema, fue una noticia que quería ayer, y pues yo supongo obtuvo supongo tiene su documento de identidad de donde viene, vamos, ¿no? Ya graduado, licenciado en Derecho de una universidad mexicana, y lo que él manifestó dice es que ahora sigo con mis demás compatriotas, la idea es ayudarlos y luego defender más derechos. Entre ellos, desde luego, está la participación política, ¿no? Que es al punto al que quería llegar, ¿no? O sea, los movimientos sociales también nos van determinando esa evolución, y como lo marca la Carta Democrática y desde luego la Convención Americana, pues está ahí el punto marcado en el artículo 23, como usted lo refiere. Y se reglamenta, o sea, el reglamentar no necesariamente implica, pues, prohibir, ¿verdad? O sea, sino que podrían ampliarse esos derechos. Estoy trabajando precisamente ahorita unos artículos, dos paralelos de un tema que me surgió de migrantes con diferentes perspectivas, y ese es un punto, ¿no? La participación político-electoral tentativa, como antes no la tenían las personas en estado de privación de libertad, y como no la tienen actualmente las personas extranjeras residentes en México, pues ese es un punto que me inquieta. No me preocupa, sino que me inquieta cómo se va a resolver, ¿no? O sea, ¿qué camino se va a tomar al respecto? ¿Es cuánto? Ok, Eric. Mira, te recomiendo que hace como 2 semanas el presidente del Tribunal Electoral realizó unas visitas, si mal no recuerdo, a Estados Unidos y se reunió con algunos grupos vulnerables, ¿no? Y justamente, por ejemplo, se les planteaba la posibilidad de presentar medios de impugnación, ¿no? A través de los medios electrónicos, ¿no? Para defender por ejemplo, a pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, chécale, búscale ahí en los boletines del Tribunal Electoral, ¿no? Estas visitas que se hicieron, te digo, no más de 2 semanas tendrán estas actividades, ¿no? Y tiene que ver con migrantes y grupos vulnerables. Y, por ejemplo, la apertura de la presentación
de medios de impugnación digitales, ¿no? Esto de la justicia digital para estas poblaciones. Por ahí podrías encontrar un buen material para tus artículos, Eric. Tengo la mano levantada de Will. Adelante. Gracias, doctor. Servidor Guillermo Baez, buenas tardes. No te preocupes. Lo bueno Gracias, es que doctor. No, discúlpeme, es que como tengo otro correo por ahí, sufro con los correos, pero le agradezco antes que nada, doctor, que me tome en cuenta. Doctor, dos temas que no me voy a detener, pero sí me llama la atención. Por ejemplo, el primer tema, pues el tema de las acciones afirmativas que si en su momento se hubieran regulado, a mí me hubiera preocupado porque en el caso particular, en el Instituto Electoral donde yo laboré, uno de los principales opositores a las acciones afirmativas, pues usted sabrá que eran los partidos políticos. Cuando ya había surgido por primera ocasión una sentencia maravillosa sobre los bloques de competitividad que surge la sentencia de Morelos, en su momento nosotros en el Instituto Electoral intentamos propiamente a través de acciones afirmativas favorecer a mujeres en los bloques de competitividad, que la primera que listara fuera mujer y que fuera en prelación, pero una resistencia total por los partidos políticos. Entonces, yo creo que hubiera sido muy complejo que regulara esto la Cámara, y yo creo que fue más plausible esta reforma constitucional al 41 y dejar que los tribunales se fueran pronunciando más a favor de las acciones afirmativas y bueno, ahora ya como un tema de igualdad en la Constitución, que creo fue una de las cosas más acertadas, pero la resistencia, los principales opositores de las acciones afirmativas, en el caso particular, si usted me lo permite, el de mujeres, pues fueron los partidos políticos. Y el otro tema, el que usted comentaba ahorita y como lo planeaba, lo decía el compañero, el voto de los compañeros, mexicanos con ciudadanos residencia en el extranjero. Fíjese que a mí me llama la atención y me preocupa y me ocupa, como lo decía el compañero, su servidor en algún momento dado, me tocó solicitar ante el Instituto Nacional Electoral en el proceso pasado anterior, una de las primeras asociaciones que posteriormente intentaban constituirse como partidos políticos. Le quiero comentar a usted, y para que los compañeros visualicen un poquito esto que me tocó vivir, quienes pretendían este partido político eran residentes en el extranjero. Nosotros íbamos a empezar a pelear a través de mecanismos, a través del JDC. Su servidor me tocó estar en el Instituto Nacional Electoral, lograr el registro de la asociación para posteriormente cumplir con todos los requisitos legales y posteriormente visualizar la constitución de partido político. Pero me llamaba mucho la atención algo bien complejo. Sin dar nombres, sin dar más allá de la expresión política que en su momento intentaba ser partido político con residentes en el extranjero, uno de los grandes problemas era si ellos iban a tener una verdadera intervención como partido político con nacionales en el extranjero y hasta dónde en su momento nosotros íbamos a plantearle al Instituto Nacional Electoral, y yo creo que iba a llegar esto hasta la sala superior, si ellos podían formar partidos políticos como con ciudadanos nacionales en el extranjero, y dos, hasta dónde se les iba a permitir a ellos participar en la vida política del país como partido político. Y la verdad, bueno, pues yo le comento que la agrupación tomó la decisión de ya no continuar el proyecto por muchos temas que no son materia de que yo los tenga que ventilar, pero había intereses muy fuertes, muy fuertes, que a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que el voto en el extranjero es de gran importancia. Creo que la participación de grupos vulnerables es bien importante, pero como ahorita usted comenta algo bien complejo, ¿no? ¿Hasta dónde, como conciudadano que tengo un derecho político electoral que puede ser vulnerado, y como no tengo la posibilidad de presentarlo en la circunscripción correspondiente, pues tiene que ser a través de medios electrónicos? La pregunta compleja sería, ¿y no estaríamos también de alguna manera fomentando, o podría darse la hipótesis de que intereses muy ajenos también empiecen a bombardear al Tribunal Electoral con intereses específicos de un municipio, de un estado, y no sé pensarlo a nivel, pues, estado mexicano? Gracias, doctor. Sí, gracias, Will. Buena pregunta. Y mira, te la voy a responder un caso. Fíjate, hay un pueblo binacional en México que comparte, digamos, sus sistemas, ¿no? Con una comunidad
que está asentada en los Estados Unidos. Y el tema es que en el territorio mexicano, donde está, en el municipio donde está asentada esta comunidad, ¿no? Que es una comunidad binacional, existe la posibilidad de que la comunidad designe a un representante. Y bueno, se hizo la convocatoria, ¿no? Para que la comunidad designara a un representante. Todo parecía funcionar de acuerdo al proceso, ¿no? Se recibió la propuesta, se realizó el registro. Y fíjate, algo que en un momento dado cuestionaron sobre este representante, es que la persona que había sido postulada para ocupar el cargo en el ayuntamiento, era una persona que pertenecía al asentamiento, pero que estaba en el territorio norteamericano. Y bueno, cuando se estudia en la sala superior el asunto, pues efectivamente se analiza que, por ejemplo, las personas que habitan en el territorio norteamericano, pues tienen pues ciertos apoyos del gobierno, que tienen ciertas diferencias, por ejemplo, en la educación, ¿no? Muchas variaciones, pero principalmente, ¿no? Que la forma en la que están organizados, pues está muy ligada a las leyes norteamericanas, ¿no? O sea, ahí tienen mucho esa diferencia de lo jurídico. Entonces, fíjate, en ese caso, lo que dijeron es, bueno, si bien la comunidad tiene derecho a una representatividad, quienes deben de ejercer estos cargos deben de ser las personas que están asentadas en el territorio mexicano, ¿no? Entonces, les rechazaron su propuesta, ¿no? Y les dijeron, designa a una persona que pertenezca a la comunidad asentada en el territorio mexicano, ¿no? O sea, creo que por ahí va un poquito el tema que tú planteas, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Realmente, por ejemplo, no estaríamos permitiendo que extranjeros, ¿no? O personas que pertenecen a otra nación, pues estén involucrándose en la vida política de nuestro estado, ¿no? Y bueno, así, ahorita les voy a dar la palabra, nada más déjenme de cerrar esta idea que les quiero comentar. Fíjense, este tema de la nacionalidad, por ejemplo, fue un tema que estaba impactando mucho, por ejemplo, en la integración de autoridades electorales. Había ciertos requisitos, ¿no? De nacionalidad para poder ser consejeros o magistrados electorales, ¿no? Entonces no podía llegar, por ejemplo, una persona que era mexicana naturalizada, ¿no? Hasta recientemente que ya hay algunas sentencias que han permitido que personas que son naturalizados pues puedan ocupar los cargos de consejerías, ¿no? En diferentes entidades. O sea, hemos estado rompiendo un poquito ese tabú de preservar lo originario, lo nacional, ¿no? Y hemos empezado a tener una apertura en estos temas, ¿no? Pero bueno, ahora, permíteme, Víctor, darle la palabra a Will para darle continuidad al tema que había planteado y regreso contigo, si me lo permites. Adelante, Will. No, creo que no. Víctor. Perdón, doctor, le agradezco. Sí, sí, Me quedó presente el asunto que usted comentaba, doctor. Sí, muy amable. Sí. Bueno, si no, seguimos con Víctor. Gracias, doctor.
solamente para poder un poquito dar contenido a toda esta disertación que nos comparte y las opiniones de mis compañeros. Sí. Considero que a partir ¿de qué edad se puede votar en el mundo? Sí, como ya lo dijeron, los contrastes tienden en unos a la baja, en otros a la alta, teniendo como punto medio los 18 años de los que se consideran en el Estado mexicano. Pero el poder abrir, ya sea en sentido hacia la baja o hacia la alta, no solamente es una cuestión de hecho, que diga de derecho, sino de hecho. Es de hecho, o sea, culturalmente tendríamos que trabajarlo, bueno, con una perspectiva cultural. No o sea, el derecho yo considero, no lo veo yo como punta de lanza. Yo ya no veo el derecho como punta de lanza, aunque pareciera que así es. O sea, ¿qué es que no sea punta de lanza? Pues que ya va acompañado, ya es interdisciplinario, se va acompañado de otra serie de disciplinas más. Antropología, historia, sociología, etcétera. Y también yo aquí veo muy vivo al realismo sociológico y al realismo jurídico, en contraste de lo que también nos puede plantear el positivismo dogmático, que yo critico profundamente y siempre que me estén oyendo van a poder escuchar ciertos atisbos que critico siempre el positivismo dogmático, que considero debemos de traer todavía a este siglo XXI esa discusión de siglos anteriores que no se ha acabado. Y no se acabará, porque el embate, claro, no tiene que no nada más tiene que ver con filosofía jurídica o ciencia jurídica, sino con otro tipo de disciplinas más. De esta manera creo que culturalmente podríamos hallar antecedentes para poder replantear si en el Estado mexicano pudiéramos ya sea disminuir a 16 años o ampliarlo a 24 o a 22, ¿verdad? O sea, superarlo. O sea, es un tema cultural. Digo, o sea, tendríamos que estar planteando eso. ¿Será cuánto, doctor? Gracias, Víctor. Sí, efectivamente, ¿no? Es un tema de contexto y tiene sus implicaciones, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, abrir el tema de la edad, ¿no? Y, por ejemplo, decir, vamos a votar a partir de los 16 años, ¿no? O sea, eso es un campo, digamos, que pueden aprovechar muy bien, por ejemplo, ciertos partidos políticos, ¿no? Podría ser que a algunos partidos políticos les afecte mucho, por ejemplo, la participación de los jóvenes. Entonces, tal vez dicen, no, mejor en lugar de 18, vámonos a los 19 o 20 años, ¿no? Y sacas un porcentaje bastante fuerte de votantes de un proceso electoral, ¿no? Podría ser uno de los temas a analizar. Ahora, esto por el voto activo. A ver, permíteme leer algo de Marciano. Dice, artículo 182, para ser integrante de la mesa directiva de casilla se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda la casilla, ¿no? La ley electoral de Quintana Roo. Sí, Marciano, es relación con este tema, ¿no? De la nacionalidad, la integración pues de autoridades electorales. Y aquí, fíjate, pues ya el tema de no adquirir otra nacionalidad, ¿no? Ahora, hay algunos países que, por ejemplo, sí permiten tener esta doble nacionalidad, ¿no? Y pueden tener pues un papel activo en los estados. Y bueno, el tema de residencia, ¿no? Por ejemplo, pues ahí sí, generalmente es algo que marca las jornadas electorales, ¿no? Este hecho de que pueden, de que generalmente el votante conoce al funcionario de casilla, ¿no? Y hasta pueden vivir en la misma calle, ¿no? O ser muy vecinos, muy cercanos. Dice, obvio, ese requisito se combate con un JDC y listo, se ha dado. Sí, JDC. Sí, pues te digo, es algo que ya se ha empezado a cambiar, ¿no? A través de sentencias, pues se ha podido, por ejemplo, integrar
a personas, ciudadanos naturalizados, ¿no? A mexicanos naturalizados, perdón, por ejemplo, en el OPLE de la Ciudad de México. En fin, hay muchos casos, Marciana, que efectivamente por ahí ya nos permiten, pues, hablar de una forma más abierta de estos temas. Bien, fíjense, continúa la Convención Americana diciendo que quienes son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados parte en esta convención, ¿no? Ya habíamos visto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, fíjense, dentro del sistema interamericano de derechos humanos, pues hay 4 grandes principios, ¿no? Que marcan a los derechos políticos. Por un lado, el principio democrático, ¿no? Es decir, que son una base para la construcción de la democracia de un Estado-nación, ¿no? Que el ejercicio de los derechos es algo que garantiza el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Si pensamos en los derechos políticos como derechos universales, ¿no? Derechos que se ejercen por cualquier persona. El principio de efectividad de los derechos políticos, ¿no? O sea, no solamente el hecho de poder tener la posibilidad de votar, ¿no? O de aspirar a una candidatura, ¿no? Sino que realmente se logren, digámoslo así, ejercer los poderes públicos, ¿no? Que realmente sean eficaces estos derechos. Y fíjense, México es un ejemplo de este principio, ¿no? Teníamos en la Constitución que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Que tienen los mismos derechos, ¿no? Los derechos políticos, por ejemplo, pues se prevén para hombres y mujeres. El tema es que por un largo tiempo, ¿no? Pues tuvimos que ir incrementando los porcentajes de participación de las mujeres, a pesar de que tenían el derecho como cualquier hombre, ¿no? Pues no llegaban a ocupar los cargos de elección popular, ¿no? Los pueblos indígenas, igual, pues tenemos el artículo 2 constitucional, tenemos que pueden participar en igualdad de condiciones, que se puede prever en los ayuntamientos con población indígena que se integren de forma paritaria, ¿no? Ahí están las disposiciones, ahí están, digámoslo así, de alguna forma planteadas las oportunidades que pueden tener una comunidad. Pero si en el proceso estas oportunidades, ¿no? Pues empiezan a tener, por ejemplo, la presencia de fraudes electorales, la presencia de simulaciones en partidos políticos para postular candidaturas, pues estos grupos no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Bueno, ustedes recordarán el caso Antijuanitas, ¿no? Sí, llegan mujeres propietarias, ¿no? Ganan las elecciones y después renuncian, ¿no? Para dar paso a los ganadores suplentes, ¿no? Entonces, todos los porcentajes de integración de la asamblea, ¿no? Pues se pierden, ¿no? Existe la mayoría de hombres en las cámaras. Bueno, esto pues también sucede en otros grupos, ¿no? Grupos indígenas que dicen, pues todos los candidatos que están postulados pertenecen o tienen un vínculo con la comunidad, ¿no? Y realmente ya cuando analizamos un caso en específico, pues nos damos cuenta que no vive en la comunidad, ¿no? Que no tiene un vínculo con la comunidad, que falsificó el documento, ¿no? Que dice ser indígena porque nació en ese municipio, pero no tiene una realidad, ¿no? No tiene un vínculo real con la comunidad. Bueno, el último principio que nos marca el sistema interamericano
es el principio de subordinación convencional y constitucional, ¿no? Y aquí creo que está la carnita de nuestro diplomado, ¿no? El cómo estos derechos políticos tienen que ser estudiados, ¿no? A la luz de lo constitucional, de lo convencional, ¿no? Para que realmente estén bien garantizados. ¿Y por qué tenemos que hablar de lo convencional y de lo constitucional? ¿No? Pues porque muchas veces podemos, como nos comentaba Víctor, ¿no? Pues tener, por ejemplo, una integración de magistrados, ¿no? Que, por ejemplo, pudieran ser muy formalistas, ¿no? O podríamos tener una integración que fuera muy activista, ¿no? Que estuviera tratando de ir más allá de la Constitución, y que de alguna forma estuviera interpretando, ¿no? Constantemente los derechos y resolviendo, digámoslo así, con temas que no están legislados en nuestro estado, ¿no? Y que incluso pues no esté tan específico en los tratados internacionales, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo tanto lo activo como lo apegado a lo formal, pues de alguna forma puede tener o ser susceptible de una revisión pues más regional, ¿no? Que se puedan analizar los efectos. Bueno, esos son los principios. Ahora, lo último que les quiero comentar es el tema de la restricción de derechos. Fíjense, en el sistema interamericano, por ejemplo, se ha resuelto el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Un tema que tiene que ver con pueblos indígenas, Marciano nos recuerda el principio de progresividad, ¿no? Este principio que dice, pues, los derechos tienen que ir evolucionando dándole una mayor protección a los grupos, ¿no? Sí, y este tema está muy marcado en el contexto mexicano, Marciano, ¿no? Por ejemplo, discúlpenme que hable mucho de indígenas, pero es como mi tema de estudio, ¿no? Y generalmente traigo muy a la mano estos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, el cambiar de sistemas normativos, ¿no? Por ejemplo, de partidos políticos, transitar a sistemas normativos internos, ¿no? Pues generalmente nos dice, vamos a empezar a caminar una nueva ruta. Y entonces, cuando empiezan a caminar esa ruta, las comunidades indígenas, pues empiezan a fortalecer sus instituciones, sus sistemas normativos, ¿no? Empiezan a pulir sus procesos electorales, ¿no? Las formas de votación, la postulación de candidaturas, los métodos de votación, incluso, por ejemplo, la deliberación de los debates, ¿no? De las posiciones políticas al interior de las comunidades. Son temas que van avanzando una vez que se elige un nuevo camino, ¿no? Pero de repente, alguien que no pertenece a la comunidad, alguien que es ajeno a estos sistemas, pues de repente dicen, oye, pues ya no queremos que les permitan seguir ejerciendo estos derechos, ¿no? Queremos que ya todos nos regulemos de acuerdo a un mismo sistema normativo, ¿no? Pues no podemos echar para atrás, digámoslo así, que de un solo golpe, ¿no? Todo lo que han avanzado ciertos grupos en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el principio de progresividad también es un elemento, pues, bastante interesante, Marciano. Bueno, continuando, les decía de las restricciones, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que se tiene que tomar en cuenta la legalidad de la medida restrictiva, ¿no? Hay que ver, ¿no? Por ejemplo, si la Convención Americana, los tratados internacionales, por ejemplo, prevén de alguna forma la limitación que puede tener un determinado derecho, ¿no? O si se especifican algunas causales
por las cuales se puedan limitar ciertos derechos. Segundo aspecto, se puede restringir un derecho cuando hay una finalidad que justifica la medida restrictiva, ¿no? Es decir, pues que hay una causa, ¿no? Que se invoque para justificar la restricción de los derechos. Y finalmente, algo que nos recordaba, me parece que eras tú, Will, el tema de la necesidad de tener esta limitación en una sociedad democrática y la proporcionalidad de la medida restrictiva, ¿no? Es decir, siempre que vayamos a restringir un derecho, tenemos que tratar que se afecte lo menos posible, ¿no? O si se restringe ese derecho, que se esté potencializando tal vez otro derecho que esté en pugna, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un caso bien interesante en el estado de Venezuela. Fíjense, por un lado, este es un asunto que se dio en 2003, ¿no? Y tiene que ver con pues un estado socialista, ¿no? Un estado, digamos, para no meternos en temas de definición política, no capitalista, ¿no? Bueno, en este estado, ¿no? Por ejemplo, se preveía la figura del referendo revocatorio. Y entonces existía la posibilidad, ¿no? De que los ciudadanos pudieran plantear la posibilidad de dar fin a un gobierno, ¿no? El tema es que estaba diseñado todo un proceso de recabar apoyo ciudadano, ¿no? De presentar estas firmas, ¿no? A una autoridad que se encargaría de revisar la validez de estas firmas. Pero fíjense, en ese proceso, ¿no? Sucede una situación que causó muchos problemas. Fue el hecho de que un diputado, ¿no? Solicita tener conocimiento de las listas que estaban solicitando el referendo. Y este diputado, una vez que tiene las listas, las hace públicas. Y incluso hay un llamamiento, ¿no? Pues a retirar el apoyo al referendo, ¿no? Bueno, el tema, y fíjense, aquí ya viene otro tema, ¿no? Otro problemita. Bueno, una vez que ya se publican las listas, ¿no? Y que hay un conocimiento de qué personas están queriendo revocar al gobierno, ¿no? Al presidente, pues vienen ciertos abusos de empresas, ¿no? Que solicitan la renuncia de ciertos trabajadores que estaban apoyando el referendo. Y fue en una temporalidad muy corta, ¿no? Estamos hablando que dentro del siguiente mes al que se publica la lista, viene el despido de estas personas. Y entonces, pues bueno, estas personas pues agotan las instancias nacionales, ¿no? Hay también pues cierta congruencia en los órganos estatales de Venezuela, ¿no? Que de alguna manera no dan una protección a los derechos humanos de estas personas. Bueno, el tema aquí que plantean las personas que fueron afectadas en sus derechos, pues es, digámoslo así, por un lado, ¿no? Este abuso, ¿no? Que se comete por parte de las autoridades de hacer públicas, ¿no? Las listas de apoyo, ¿no? Pues porque justamente, ¿no? En Venezuela se vivía, o se vive, no lo sé bien, esta polarización política entre las personas que apoyan
al gobierno en el poder y pues, los disidentes, las personas que no están con el gobierno, ¿no? Y fíjense, lo que remarcan es pues que las autoridades debieron de haber pues dado una importancia más a esta polarización, ¿no? Hubieran pensado, dicen, tal vez en los efectos que eran obvios, ¿no? Que iba a suceder, ¿no? Cuando se tuviera conocimiento de las listas. Y bueno, por otro lado, pues también dicen, a ver, cómo afectaron, ¿no? El ejercicio de los derechos políticos para afectar derechos sociales, derechos laborales de las personas, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? Pues entramos a un tema, ¿no? De debate, ¿no? Entre ponderar, por ejemplo, la publicidad de documentos que apoyan una determinada política, ¿no? Y los derechos de participación ciudadana, ¿no? O sea, tal vez pueden ejercer los derechos, ¿no? Pero estos derechos que se ejercen también deben de ser cuidados, ¿no? Para evitar pues ciertos abusos, ¿no? Del Estado que se esté cuestionando. Bueno, este tema, por ejemplo, lo estoy mencionando, ¿no? Porque bueno, ha empezado a sonar un asunto en la sala regional especializada del Tribunal Electoral que justamente van a resolver un tema que tiene que ver con la publicación del nombre del presidente por una cuestión de agresiones a periodistas, ¿no? En la mañanera. Y fíjense, este tema del castigo, de la sanción al presidente de los Estados Unidos de mexicanos, ¿no? Ha sido un tema que por mucho tiempo parecía, pues, estar apagado, ¿no? Parecía que no podíamos sancionar al presidente de los Estados Unidos mexicanos por una cuestión de propaganda política o propaganda electoral, ¿no? Por mucho tiempo, ni siquiera, no, digámoslo así, teníamos una sentencia que dijera el presidente merece una sanción, ¿no? Hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchas sentencias que dicen, sí, el presidente cometió una mala actuación, ¿no? En la mañanera, pero, por ejemplo, a quienes se sanciona, pues son a la oficina de prensa, ¿no? Se sanciona al particular del presidente, ¿no? O se sanciona a los representantes de comunicación del gobierno, ¿no? Bueno, pero el tema es que, por ejemplo, ya dimos el paso para poder analizar por lo menos el tema, ¿no? Es decir, es indebida la conducta que comete el presidente. Ahora, nos falta dar ese paso de poner la sanción directamente a este alto funcionario, ¿no? Algo que, por ejemplo, pues ya lo tenemos en otros cargos, ¿no? A gobernadores, a diputados, senadores. Pero vean cómo, efectivamente, como dices, era un tema tabú, ¿no? Y, por ejemplo, hay otras experiencias, por ejemplo, en el caso brasileño, ¿no? Por ejemplo, ahí, yo, por ejemplo, tengo por ahí un articulito que hicimos con el doctor Luis Eduardo Medina Torres, en el que analizamos las sentencias del Tribunal Superior brasileño. Y, por ejemplo, ahí sí había muchas sentencias donde le ponían sanciones económicas al presidente, ¿no? Por haber pues, cometido una conducta indebida en materia electoral.
Incluso, por ejemplo, si ustedes lo ven, pues el presidente Lula, pues fue sujeto a un proceso político, una destitución, un encarcelamiento, ¿no? O sea, en otras experiencias, ¿no? Hay una sanción, digámoslo así, que no tiene este tema, Eric, ¿no? El tema de poder analizar, ¿no? A cualquier funcionario público sobre violación a derechos, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo, pues también al final, este máximo cargo, pues también ya empieza a ser, pues digámoslo así, analizado, ¿no? Digamos, observado y creo, pues también sancionado, ¿no? Y creo que eso le da un buen toque a nuestros derechos políticos, ¿no? El hecho de decir, ¿no? O de poder decir, pues que ahora, ¿no? Cualquier partido político, cualquier político, incluso cualquier ciudadano, ¿no? Pues puede ser analizado en sus conductas cuando se afectan derechos políticos y principalmente, pues, derechos político-electorales, ¿no? Bueno, pues miren, hasta aquí es los elementos que yo quería compartirles. Nada más me queda recomendarles, fíjense, hay un material que publicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo pueden descargar incluso en la página de la Corte, es el cuadernillo número 20 de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí van a encontrar este cuadernillo número 20 que analiza los derechos políticos, ¿no? Ahí van a encontrar muchas sentencias que se han emitido desde la Corte Interamericana para analizar este tema, ¿no? Por ejemplo, ahí en este cuadernillo, por ejemplo, van a ver que el caso Castañeda Goodman contra México es uno de los asuntos que más se repite, ¿no? Para analizar los derechos políticos en el sistema interamericano, ¿no? Por ejemplo, otro tema que es muy reiterativo, muy reiterativo en este cuadernillo es el caso Yatama contra Nicaragua. Porque aquí básicamente es la sanción al Estado, son sanciones al Estado cuando no permite una apertura de lo político en una sociedad, ¿no? Caso Castañeda, si no abres candidaturas independientes, ¿no? Y no queremos participar por partidos políticos, hay una limitación. Si solo dices partidos políticos y no aceptas asociaciones indígenas, ¿no? Puede haber una sanción. O sea, son ejemplos claros donde el Estado no tuvo una apertura, ¿no? O tal vez no estuvo, digámoslo así, acorde el proceso legislativo con el contexto que se daba en el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, ahí van a encontrar el caso Venezuela, ¿no? Que les comenté el día de hoy. Muchos casos sobre pueblos y comunidades indígenas, el caso Chitainec contra Guatemala, muchas sentencias también del caso del Estado mexicano, ¿no? Que vale la pena pues darle una leída, ¿no? Por ejemplo, resaltan mucho el caso mexicano para temas de restricción de derechos, ¿no? Para ejemplificar estas tres variables que les comenté el día de hoy, ¿no? Pues viene muy enfocado al caso mexicano. Entonces puede ser un material que les sirva. Déjenme comentárselos aquí en el chat. Listo, ahí lo tienen. Víctor, pues ya lo tienes aquí en la liga. Perfecto.
Bueno, pues compañeros, pues hemos llegado a la conclusión de nuestro módulo, ¿no? Espero pues haberles mostrado algunos aspectos relevantes, algunos comentarios, ¿no? Que tal vez despierten esta inquietud que ya nos planteaba Eric, nos planteaba Will, Víctor, incluso Marciano, David, para tratar de seguir indagando en estos temas. Miren, les voy a compartir mi correo para que en caso de que alguien alguna vez pues quiera consultar algún libro o que lo apoye en alguna cuestión editorial de aquí del Tribunal Electoral para conseguir algún material del tribunal, pues con mucho gusto me pueden escribir un correo, ¿no? Y yo los apoyo con mucho gusto en la gestión de los materiales que necesiten. Y en general, pues para cualquier duda, cualquier comentario que pudieran tener en su diplomado, pues con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecerles y desearles un bonito fin de semana, ¿no? Que descansen de su diplomado para que regresen con toda la energía las próximas sesiones. Mil gracias, doctor. Yo sí le tomo la palabra para esta consulta, sobre todo el tema que refirió sobre las sanciones a servidores públicos del nivel de presidente, por ejemplo. Ajá. En algún momento, en mi labor política electoral de representante de un partido, promoví en contra de un diputado de un partido antagónico y en su momento él refería a su fuero y que era parte de sus actividades legislativas y no solamente logramos sancionarlo, sino que, bueno, confirmó también la sala regional y lo volvió a hacer posteriormente y logramos acreditar un poco la reincidencia ahí. Por eso me ha motivado más el tema del derecho sancionador electoral y sobre todo pues apegarnos a este marco de constitucionalidad. Entonces, yo sí le tomo la palabra para posteriormente ir a hacerle una consulta, si me permite, por correo electrónico primeramente. Muchas gracias. Claro que sí, estimado Eric. Estoy atento a tus órdenes. Gracias. Hasta luego, compañeros. Que pasen bonito fin de semana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, mi estimado Víctor. Muchas gracias por tus participaciones.